Vamos a continuar con la unidad número 8. Esta unidad se llama Equipa a tu núcleo para ministrar y el liderazgo auténtico. Estamos entonces siguiendo la estrategia de los círculos concéntricos, llegando al círculo de más adentro, el cual tiene como blanco el núcleo. Y el núcleo se enfoca en el propósito bíblico de ministerio, ¿sí? Entonces, la idea es convertir a los miembros en ministros, convertirlos en personas que usen sus dones y capacidades para servir, un servicio activo y productivo para el Señor. Así que vamos a hablar por un momento acerca de cómo equipar al núcleo para ministrar. Hay algunas enseñanzas bíblicas, algunas verdades o principios que podemos entonces enseñar como parte de esto, ¿no? De poder equiparlos para ministrar, equipar al núcleo para ministrar. La primera cosa es enseñe las verdades bíblicas para el ministerio de cada miembro. Enseña las verdades bíblicas para el ministerio de cada miembro. Hay 4 pilares del ministerio laico según Romanos 12, 1 al 8. Esta parte de las escrituras, el apóstol Pablo dice que todos somos el cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo, que este cuerpo se encuentra compuesto de muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero son un solo cuerpo, y habla de diferentes dones y todo ese tipo de cosas que él menciona allí. Entonces, un pilar es que todo creyente es un ministro. Todo creyente es un ministro. Y un ministro es alguien que sirve. La palabra ministro viene entonces de la palabra diácono, diaconía, que quiere decir servir, servicio. Y Dios nos llama y nos pone dentro del cuerpo o como una parte del cuerpo para que sirvamos en ese cuerpo, para que desarrollemos un ministerio activo. La idea bíblica es entonces que todo creyente es un ministro, es una persona que sirve, alguien quien puede hacer contribuciones para bien del cuerpo. El segundo pilar del ministerio laico es que todos los ministerios son importantes. Todos los ministerios son importantes. No hay ministerios que sean más importantes o menos importantes. Todos son importantes. No hay ministerios más grandes o más pequeños. Todos son importantes y todos en este caso, pues es algo que se necesita y se requiere como parte de lo que ha sido provisto el cuerpo para desarrollar y llevar adelante el trabajo que entonces el cuerpo, la iglesia pues, necesita desarrollar. El que predica o el que enseña no es más importante que el que ora o que el que lava los baños, ¿verdad? El que visita o evangeliza o disipula o da una clase no es más importante que el que se encuentra detrás de telón haciendo un ministerio y tal vez ni siquiera es conocido por la iglesia en cuanto a lo que hace, tal vez es ignorado su trabajo, su ministerio para el Señor, pero en medio de todo esto también es importante la labor que realiza. Así que todos los ministerios son importantes. El tercer pilar del ministerio laico es que dependemos los unos de los otros. Nadie puede hacer todo lo que se hace en la iglesia. Hacemos solamente alguna parte, pero entonces es una manera también de poder hacer que los demás miembros participen, dar la oportunidad para que otros y todos entonces sirvamos en ese cuerpo. Y por eso entonces con lo que yo hago, yo me edifico, pero también otros se edifican con este ministerio. Y con lo que otro hace, pues este hermano se edifica, pero también con eso que él hace, edifica la vida de otros a los cuales él ministra. Entonces, en este aspecto nos necesitamos los unos a los otros, dependemos los unos de los otros. Uno puede enseñar la palabra, pero otro puede visitar. Uno puede predicar, ¿verdad? La palabra de Dios, pero otro puede discipular. Uno puede hacer, tocar la música, por ejemplo, la guitarra o cualquier instrumento, pero otro puede a lo mejor cantar o orar. Entonces, dependemos los unos de los otros, nos ayudamos mutuamente, nos necesitamos y por eso estamos unidos en un cuerpo que se llama iglesia. El cuarto pilar del ministerio laico es que todos tenemos una forma. Quiere decir esto una forma con la cual Dios nos ha diseñado, una forma única, así como cualquier instrumento, por ejemplo, tiene su forma, instrumento musical, o cualquier cosa tiene una forma con la cual ha sido diseñada, y esa forma le ayuda a poder desarrollar lo que se necesite desarrollar con ese instrumento, ¿verdad? Lo que se necesite hacer. Y así también nosotros como personas somos distintos, somos diferentes porque Dios nos ha hecho así, pero esto quiere decir que tenemos una forma y Dios usa esa forma para usarnos y que seamos productivos para Él. Estos son entonces
pilares del ministerio laico que nosotros podemos entender en lo que la Biblia nos dice a este respecto. Además, hay 5 factores que Dios usa para moldearnos para un ministerio eficaz. Y quiero mencionarlos. Número 1, los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades o habilidades dadas por el Espíritu Santo para servicio. Y a todo verdadero creyente, en el momento en que creyó en Jesucristo, en el momento en que entregó su vida a Jesucristo, recibió el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo también recibió los dones espirituales que Dios quiso darle para que con ellos pueda tener esa capacidad o esa habilidad para servir, de manera entonces que todo verdadero creyente tiene dones espirituales. Este es un factor que Dios usa para tener un ministerio eficaz y es menester que cada creyente pueda conocer esos dones y usarlos en un servicio productivo para el Señor. Un segundo factor es el corazón o la pasión. Y es que Dios nos ha dado una pasión por ciertas cosas que podemos nosotros desarrollar. Hay cosas que nos apasionan en la vida, en la iglesia, ¿verdad? En el servicio al Señor. Pero hay cosas que de alguna manera no nos apasionan o no nos apasionan tanto como otras. La cuestión es que Dios pone un latir en nuestro corazón único para poder responder a las necesidades que puede haber en una congregación. Y cuando hay una necesidad y Dios nos ha dado ese palpitar único, esa pasión en nuestro corazón, por eso, ¿verdad? En lo cual hay necesidad, podemos responder de manera inmediata para hacer aquellas cosas. Tal vez otros en la congregación no lo hagan o no sientan, ¿verdad? El impulso del Espíritu para poder hacer aquello, pero sí tal vez en mi vida o en la vida de algún hermano más pueda despertar esa pasión, pueda despertar ese interés, esa motivación por servir. Y eso es correcto porque no todos somos llamados a hacer lo mismo. Es más, cuando por ejemplo Dios nos da el don de la enseñanza, puede ser una forma distinta para cada uno de enfocar este don y de desarrollarlo, porque puede alguien tener una inclinación para enseñar, por ejemplo, a los niños y a los niños pequeñitos, ¿verdad? A los recién nacidos, tenerlo como un ministerio que Dios le da, como una pasión, un latir de su corazón para atender a estos, o tal vez niños más grandes, o tal vez los adolescentes, o tal vez los jóvenes, o tal vez el grupo de los adultos, o tal vez un grupo de ancianitos, o tal vez un grupo especial. El don de enseñanza puede ser usado de una manera distinta, porque Dios da un palpitar distinto a cada uno de los que pueden tener este don, y es un ejemplo que mencionamos al respecto. Otro factor importante son las habilidades personales, y es que Dios da habilidades a cada persona de una manera distinta. Recuerde también cuando, por ejemplo, se estaba haciendo el tabernáculo en el desierto, que Dios dio la habilidad a ciertas personas. Esa historia se encuentra en Éxodo 31, ahí vienen los nombres, pero dio esa sabiduría y ese entendimiento y esa capacidad para diseñar objetos que pudieran hermosear este tabernáculo, y hombres como bueno, no recuerdo su nombre, pero ahí viene estos hombres de que Dios le dio la habilidad para diseñar objetos de madera, tornearlos, moldearlos de una manera hermosa, ¿verdad? Y para también pudiera hacerse esto en algo que se ofreciera a Dios. Así, entonces hay habilidades personales que Dios da a cada uno. Algunos son buenos para usar sus manos y poder hacer algo que pueda resultar en algo agradable o bonito o bello para la congregación, y otros pueden usar sus ideas, otros pueden usar sus pies para ir a lugares y visitar personas y llevar las buenas nuevas del Evangelio, otros pueden usar la facilidad que tienen para relacionarse. Entonces tenemos habilidades en diferentes áreas de la vida, pero todos tenemos habilidades personales. Un cuarto factor son la personalidad. Tenemos cada uno una personalidad distinta o diferente. Hay personas que son introvertidas y no les gusta relacionarse mucho, ¿verdad? Quizás son un tanto tímidas, mientras que hay otras personalidades extrovertidas que pueden entonces relacionarse de manera fácil con otros, ¿verdad? Pueden estar en contacto con la gente. La personalidad también es un factor que Dios usa para moldearnos para un ministerio eficaz. Por eso cada uno de nosotros debemos de conocer qué tipo de personalidad tenemos. Y por último hablamos de las experiencias, y es que a través de la vida vamos teniendo distintas clases de experiencias por las cuales vamos pasando, pero hay 4 tipos de experiencias que nos preparan para un ministerio eficaz, o que le preparan a usted para un ministerio más eficaz. Experiencias, por ejemplo, educacionales.
Y se refiere no solamente a las cosas que hemos estudiado, pero también a las cosas que hemos aprendido. Puede ser en la escuela de manera formal, o tal vez no en la escuela, pero en la casa o con los amigos, o tal vez con algunas otras personas. Experiencias educacionales son aquellas experiencias que nos han formado, que nos han educado y que nos ayudan en un momento para poder también tenerlas como parte de lo que Dios usa para bendecir la vida de otras personas. Pero también están las experiencias vocacionales. Esto se refiere pues a las cosas que hemos aprendido, alguna profesión, algún oficio, algo que conocemos, que desarrollamos, que practicamos y que también puede ser usado en un ministerio o en un servicio para el Señor. Luego están las experiencias espirituales y esto se refiere entonces a las diferentes momentos y circunstancias en la vida que Dios nos permite ir teniendo, ir viviendo y por medio de las cuales Él nos va enseñando y nos va formando como cristianos. Hay experiencias que desde luego nos ayudan a desarrollar ese carácter cristiano y nos enseñan y esto Dios lo usa para que en un momento pueda también esto transmitirse a otra persona que Dios nos permite ministrar y con ello también le podemos enseñar y ayudarlo a crecer. Y luego están las experiencias dolorosas. Esto habla de las experiencias difíciles, las crisis, los traumas, las experiencias, ¿verdad?, que en un momento nos han marcado tal vez de una manera que nos ha causado dolor, tristeza, ¿verdad?, o angustia, o tal vez cosas difíciles que nos ha sido tal vez un tanto difícil y nos ha tomado tiempo para poder superar. Pues esas experiencias Dios las usa para ayudar a otra persona, alguien que por ejemplo se encuentra enfermo, si nosotros en un momento tuvimos una enfermedad difícil, tal vez cáncer o algo parecido, y esta persona está pasando por una situación así, puede Dios usarnos al compartir entonces la forma en cómo pudimos superar, o tal vez no superar, pero lidiar con esa enfermedad, y entonces esto puede traer consuelo, puede traer esperanza, puede traer ánimo al que escucha. El alcohólico o el que fue alcohólico o el que está batallando con el alcohol puede entonces ser usado por Dios, alguien que pasó por esta experiencia, al compartirle cómo Dios pudo ayudarlo a superar esta situación. Y así diferentes experiencias dolorosas que tenemos en la vida, pero Dios usa todas las experiencias que podemos tener para que podamos con ello bendecir a otros. Un segundo principio para ayudar para equipar a su núcleo para ministrar es establezca una clase mensual donde enseñe cómo descubrir su ministerio personal, ¿sí? Esto quiere decir que puede usted proveer una clase mensual sobre el ministerio, reunir a todo su liderazgo, a todas las personas que sirven, los que llevan adelante el trabajo que se hace en la iglesia, y entonces enseñar en una clase mensual que se tome 1 o 2 horas o el tiempo que pueda ser necesario, en donde usted enseñe acerca de cosas, ¿verdad? Y pueda pulir las herramientas que se necesitan para todos aquellos que sirven. Puede, por ejemplo, entrevistar a cada miembro para identificar su papel en la iglesia, qué está haciendo, o si se va a involucrar, qué puede hacer. Permita que desarrollen ministerios basados en su forma espiritual, como hemos dicho que Dios da una forma distinta o diferente a cada persona, y que entonces cada uno de los del personal o de los que sirven puedan desarrollar un ministerio en base a la forma que Dios les ha dado. Allí en el campo, ¿verdad?, o donde Dios le ha habilitado, entonces de acuerdo a su forma, puede tener esta experiencia y desarrollar un ministerio. Permita que todos sean creativos, déles esa oportunidad de poder expresar lo que pudieran hacer y cómo lo pudieran hacer. Y entonces que lo hagan, porque cuando nosotros le permitimos a la gente ser creativa, ellos pueden ser tan creativos como Dios los ha hecho y pueden incluso sorprendernos acerca de aquellas cosas que no conocíamos en la vida de estos hermanos, ¿verdad?, de estos ministros. Permita también que la gente abandone o cambie de ministerio de manera natural sin que se sientan culpables, ¿verdad? Sí, pídales que sirvan haciendo aquel ministerio al que se han comprometido, pero si después de estar por algún tiempo, algunas semanas o quizás meses desarrollando esto y se dan cuenta que no es este el lugar en el que deben de estar, que no es para ellos lo mejor, entonces pues déles esa oportunidad para que abandonen ese ministerio o cambien de ministerio sin que ellos se sientan culpables. Algo más que se puede hacer aquí es que no obligue a sus miembros a hacer algo si no tienen el don espiritual para hacerlo. Creo que esto es una cosa importante. Todo ministerio en la iglesia debe de ser desarrollado
en base a los dones espirituales que hemos recibido del Señor. Y si no se tiene el don, pues entonces no permita que alguien haga algo para lo cual no tiene el don. Pida además un compromiso para servir en una área específica, ¿sí? Pida un compromiso, tal vez por un año, para que la persona pueda servir en ese ministerio específico. Un tercer principio es confíe en su gente, delegue autoridad con responsabilidad. La gente va a responder a la responsabilidad que usted pone en sus manos. La gente, como dijimos, quiere hacer contribuciones significativas o que le dé significado a la vida de las personas. Por lo tanto, cuando usted delega algún ministerio y también le da la responsabilidad de poder llevarlo a cabo, la gente va a responder a esa responsabilidad. Van a poder ellos comprometerse en hacer aquello que se les está encomendando, se les está pidiendo que hagan. Las personas serán creativas si usted permite que lo sean, como ya hemos dicho, pero siempre confíe en su gente y delegue la autoridad con la responsabilidad que esto conlleva. No solamente delegue la responsabilidad, también dele la autoridad para hacer lo que sea necesario hacer en ese ministerio. Y el cuarto principio habla de renovar la visión periódicamente. Renueve la visión periódicamente. Recuerda a usted, por ejemplo, el hecho que comenta la Biblia de cuando Jerusalén estaba siendo reconstruida y el muro alrededor de ella, y Nehemías estaba trabajando en este proyecto y el pueblo se había animado a participar y estaban activos, pero de repente cuando iban a la mitad del proyecto, la gente se desanimó y querían abandonar el trabajo. Bueno, pues Nehemías renovó la visión para que ellos pudieran continuar hasta terminarla. Y aquí entendemos el principio de Nehemías. Y en Nehemías, así como Nehemías, usted debe renovar la visión. En este caso Nehemías lo hizo, el muro se tardó en construirse 52 días. Entonces que más o menos a la mitad del proyecto serían 26 días, lo que equivale prácticamente a cada mes. Entonces la gente cuando va a la mitad del proyecto, cuando ya ha empezado algo, a hacer algo, de repente se le olvida cuál es la visión, de repente ve las dificultades que vienen y comienza entonces a desanimarse y a darse por vencida y a ya no querer seguir adelante en aquello que ha empezado. Por lo tanto, hay la necesidad de renovar periódicamente la visión, de inyectarles ideas frescas referente a lo que, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y hacia dónde nos lleva esto. Y entonces la gente se entusiasma nuevamente y puede tener nuevas fuerzas para seguir trabajando y terminar el proyecto que se ha iniciado. Seguramente si usted quiere construir una iglesia con propósito, si usted quiere enfocarse en los propósitos de Dios y desarrollar una iglesia que crece, una iglesia sana y que por lo tanto crece, pues es una tarea difícil, ardua. En algún momento la gente se va a desanimar, en algún momento la gente va a querer darse por vencida, pero usted tiene entonces que animarlos para que no se den por vencido y puedan hacer realidad lo que ha puesto Dios en el corazón del líder y de la iglesia misma para realizar. Así que son ideas o son principios que se pueden usar para equipar al núcleo para ministrar. A continuación vamos a hablar un poco del liderazgo auténtico, es decir, la clase de líder que Dios usa para llevar adelante los planes y proyectos de lo que se propone el hacer en este mundo. El común denominador de todas las iglesias que están creciendo es el siguiente: un liderazgo que no tiene miedo de creerle a Dios, un liderazgo que no tiene miedo de creerle a Dios, que puede entonces conocer que Dios es poderoso para hacer todo aquello que se propone hacer. Ciertamente no es fácil, no es sencillo servir a Dios y que Dios triunfe haciendo lo que quiere, que sus propósitos redentores se manifiesten en este mundo. No es fácil, no es sencillo, pero el común denominador de las iglesias que crecen es un liderazgo que no tiene miedo de creerle a Dios. Hay 4 maneras en que el factor fe se ve en el liderazgo y estos son principios, ¿verdad? Factores que Dios usa en aquel liderazgo que tiene la confianza plena que Dios es capaz de hacer todo lo que se ha propuesto hacer en este mundo. Y estos son los 4 factores o los 4 principios. Dios usa a la persona que tiene un sueño. Dios usa a la persona que tiene un sueño. Nada empieza a suceder hasta que alguien comienza a soñar. Y el sueño es algo que Dios pone en el corazón del líder.
lo que Él quiere hacer. Siempre que Dios quiso hacer algo, llamó a una persona, le reveló sus planes, sus proyectos, y entonces Él, sabiendo lo que Dios iba a hacer, pudo tener este sueño como algo inspirado por Dios, dado por Dios, y entonces trabajó aún en medio de las dificultades que encontró para creer que Dios lo iba a hacer realidad, que Dios se lo había revelado y que Dios se encargaría de poder hacerlo. Así que nada sucede hasta que alguien empieza a soñar en la iglesia, ¿sí? Y creo que el liderazgo es alguien que tiene que soñar con los planes y los proyectos de Dios. Una iglesia nunca va a crecer más allá de la visión del líder, ¿sí? O del pastor. Nunca va a crecer más allá de la visión de su líder o de su pastor. La iglesia va a crecer hasta lo que es el sueño o lo que es la visión del líder. Si el pastor tiene un gran sueño, Dios hará o construirá una gran iglesia de acuerdo al plan que Él ha establecido para ese lugar y para ese ministerio específico. Pero si el pastor piensa como líder principal que Dios va a obrar de una manera pequeña, pues también así Dios va a obrar. El Señor Jesús le dijo a un hombre: conforme a tu fe te será hecho. Quiere decir esto, que de acuerdo a la visión que tengamos, es también la forma en la que Dios va a obrar, porque la iglesia nunca va a crecer más allá de lo que es la visión del pastor, de lo que es el sueño o el anhelo del pastor. Yo no puedo pedirle a otros que crean en Dios por mí. Muchas cosas como pastor puedo delegar en otros, pero lo que no puedo delegar es que otros puedan creer en Dios por mí. Esa es una decisión que yo como pastor tengo que tomar y que todo pastor tiene que tomar. Yo voy a determinar cuánto voy a creer de Dios, cuánto le voy a creer a Dios. Y entonces en este aspecto es algo que me corresponde, es mi responsabilidad. Las metas son declaraciones de fe. Las metas son declaraciones de fe. Y por eso entonces lo que hacemos cada vez que nos ponemos metas es decir que Dios va a obrar a través de aquello que ha puesto en nuestro corazón y que nos impulsa a desarrollar el ministerio. Y como digo, puede ser algo tal vez grandioso de pensar que muchas personas en este lugar van a acudir para ser parte del pueblo de Dios, de formar este pueblo de Dios, o tal vez van a ser pocas, o tal vez va a ser una iglesia mediana en cuanto a personas que la forman. Pero siempre que haya suficientes personas, debiéramos tener, ¿verdad?, grandes metas para Dios. Pregúntese, por ejemplo, ¿qué intentaría yo por Dios si supiera que no voy a fallar? ¿Qué intentaría hacer yo por Dios si supiera que no voy a fallar? Y mire que la Biblia nos revela que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso para hacer las cosas, Dios es grande, nada puede detenerlo en lo que Él quiere hacer en este mundo. Incluso dice la palabra, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Y desde luego pues que no la hay, porque Él es el Dios de lo imposible, es el Dios todopoderoso, todo lo puede y lo que quiere hacer siempre lo va a hacer, aun cuando alguien trate de detenerlo, pero esto servirá solamente para manifestar su poder, su grandeza sobre ese obstáculo que se opone, porque al final de cuentas Dios va a hacer lo que se propuso hacer. Así que en este aspecto usted considere que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que usted le ha pedido o de lo que usted entiende. Así que impulsado por lo que la palabra de Dios dice, entonces pregúntese eso: ¿qué intentaría yo hacer por Dios si supiera que no voy a fallar? Si supiera que Dios va a estar allí respaldando y haciendo lo que Él quiere hacer a través del ministerio que me ha dado. Hay dos errores que cometemos cuando nos ponemos metas. Y el primero tiene que ver que las ponemos a un nivel muy bajo, ¿sí? Las ponemos a un nivel bajo porque queremos cumplirlas rápido y a veces podemos pensar en que tal vez no podemos hacer cosas mayores y por eso entonces las ponemos en un nivel bajo. O sea, tal vez pensamos, podemos alcanzar a una, o a dos, o a tres, o a cuatro, o a cinco familias para Cristo, dependiendo del tamaño de la iglesia, y pensamos que nada más eso se puede hacer, y tal vez lo queremos hacer en un tiempo relativamente corto, y las ponemos entonces las metas a un nivel bajo. Este es un error que cometemos, porque podemos pensar, como ya lo hemos dicho y afirmado, que Dios es poderoso, y que Él ama a todo el mundo y quiere salvar a todos, ¿verdad? Entonces Él puede marcar una diferencia en nuestra vida y ministerio, haciendo cosas
mucho mayores de las que nosotros a veces pensamos y nos proponemos como metas. Así que no ponga sus metas en un nivel tan bajo, ¿verdad? El segundo error que cometemos cuando nos ponemos metas es que tratamos de llevarlas a cabo rápidamente, porque a veces nos asusta la idea de esperar más tiempo para que esto se cumpla. Pero en la Escritura, cuando Dios quiso hacer algo grande, esto le tomó tiempo. Por ejemplo, cuando le dio la promesa a Abraham de tener un hijo, le llevó por lo menos 25 años para que se cumpliera esta promesa. Cuando Dios le dijo a David que iba a ser rey sobre Israel, primero pasó un tiempo de persecución por el rey Saúl y estuvo exiliado incluso en otros pueblos, en otras naciones, y tomó algunos años para que él pudiera llegar a ser el rey que Dios le había prometido. Y así vemos en las Escrituras diferentes personajes que les tomó tiempo, ¿verdad?, para llegar a ser aquello que Dios les había dicho que iban a hacer. Así que las metas, y cuando son grandes aún más, llevará tiempo, no se cumplen rápidamente. Así que considere eso. También, ¿qué puede considerar al fijarse metas? 3 cosas al respecto. ¿Cuánto tiempo pretende permanecer en ese lugar? Porque si usted no va a permanecer por un tiempo más largo, más prolongado, no debiera tampoco tener metas tan altas, porque se requiere de tiempo para hacer aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón, aquellas cosas grandiosas que Él quiere hacer. Así que pregúntese eso, ¿cuánto tiempo pretendo permanecer en este lugar antes de fijarse alguna meta? La siguiente cosa a considerar es cuánta gente está en su estanque de ministerio. Quiere decir esto, cuánta gente vive en esta comunidad, en esta ciudad, en esta colonia donde ministro. Porque si vive bastante gente, es muy posible y seguro aún que pueda tener una iglesia con una buena cantidad de personas. Pero si vive en una colonia o barrio donde viven pocas personas, pues no aspire a tener más allá de los que viven en ese lugar, como no aspire a tener más miembros en su iglesia de los que viven en ese lugar. Pregúntese también o considere esto, ¿cuáles son mis retos? ¿Cuáles son aquellos retos que en lo personal tengo o en el ministerio tengo? Y entonces, conociendo un poco de esto, pues enfoque entonces las metas que necesita enfocar. Las 3 partes para obtener la visión de Dios. Primero, Dios le dice qué va a hacer, el qué, ¿sí? Lo que Él va a hacer o va a llevar a cabo en ese lugar. En segundo lugar, Dios le muestra cómo va a llevar a cabo la visión. Primero le ha dicho qué va a hacer, pero ahora le muestra cómo lo va a llevar a cabo, es decir, las estrategias o la forma de poder implementar lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Y después, la última parte es Dios le muestra cuándo va a llevar a cabo la visión. Esto, por ejemplo, puede citarse el caso de Moisés, que cuando está en el monte de Dios, Dios le revela la visión de libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto en la que vivían. Pero después Dios le muestra cómo va a llevar a cabo esta visión y le da detalles específicos de lo que se tenía que hacer y todo lo que vivió en su regreso a Egipto y las plagas y todo esto como parte de las estrategias que Dios planteó para manifestar su poder en el faraón. Pero Dios le muestra cuándo, es decir, el momento oportuno y preciso de poder entonces hacer esta obra de liberación en su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Es un ejemplo que tomamos, ¿verdad? Entonces cese de orar diciendo lo siguiente: Señor, bendice mi obra. Porque a veces estamos haciendo la obra del Señor, pero parece ser que es nuestra obra. Y Señor, bendice lo que estoy haciendo y bendice esto otro y bendice además esto más. Y bueno, pues necesitamos parar de orar de esta manera y orar más bien diciendo: Señor, ayúdame a hacer tu obra a tu manera. En otras palabras, quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecer a la visión que tú me has mostrado y no quiero construir mi propio reino, sino el tuyo, y que tu nombre sea glorificado en todo esto. Así que esta es la manera correcta de orar. Entonces Dios usa a la persona que tiene un sueño y usted debe de pedirle a Dios que le dé un sueño, una visión de lo que Él quiere hacer a través de usted y para qué lo ha llamado. El segundo principio o el segundo factor de fe es que Dios usa a la persona que está dispuesta a arriesgarse a fracasar. Dios usa a la persona que está dispuesta a arriesgarse a fracasar. Hablando, por ejemplo, en las escrituras de Pablo y Bernabé, se menciona que fueron hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se arriesgaron.
se arriesgaron hasta el punto de poner sus vidas, ¿verdad? De enfrentar situaciones que que los llevaban incluso a poder considerarse en gran peligro, incluso de muerte. Entonces, pero ellos lo hicieron porque habían recibido este ministerio del Señor y porque confiaron en Él y se arriesgaron hasta el punto de fracasar. En Mateo 25 se enseña en la parábola de los talentos del hombre infiel. Infiel significa que no necesita fe, ¿verdad? Infieles somos cuando no arriesgamos, cuando no corremos el riesgo, cuando no estamos dispuestos, como este hombre que enterró el talento que había recibido de su Señor y no estuvo dispuesto a correr el riesgo. Así puede ser también para nosotros más cómodos en el ministerio, que lo que hemos recibido del Señor lo enterremos porque no estamos dispuestos a arriesgarnos, porque no tenemos la fe, y entonces esto significa que somos infieles. Dios espera que seamos fructíferos, además, verdad, de fieles, que también llevemos frutos para Él. La herramienta más grande que Satanás usa contra los pastores es el temor al fracaso. ¿Por qué no hacemos aquellas cosas que queremos hacer y que Dios nos inspira y nos motiva a hacer? Porque a veces tememos a fracasar. Pero déjame decirte que tú no eres un fracasado a menos que no lleves a cabo lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Hay dos maneras que tú tienes para eliminar al fracaso. Y la primera es que necesitas redefinir lo que es fracaso, porque fracaso a veces pensamos que es aquello cuando no logramos las cosas que nos hemos propuesto hacer. Pero fracaso no es fallar en alcanzar lo que queremos hacer para el Señor. Fracaso es no intentar nada para el Señor. Fracaso no es no lograr la meta que te has propuesto. Fracaso es no tener metas en la vida. Así que por lo mismo necesitamos redefinir lo que es fracaso. Si tú intentas hacer algo para el Señor y tienes una meta clara de lo que quieres hacer y no lo logras hacer al 100%, pero algo hiciste, entonces eso no es fracaso, porque tú hiciste aquellas cosas de acuerdo, ¿verdad?, a la ocasión, a la fuerza, ¿verdad?, que podías tener para hacerlo. Así que redefine lo que es fracaso. Una segunda manera de eliminar el fracaso o el temor al fracaso es que necesitas parar de compararte con otros. Dios te ha hecho de una manera única y para que tú seas usado por Él en una manera única, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado capacidades, te ha dado un contexto distinto, una educación diferente para que tú seas tú y para que lo que Él te ha dado tú lo puedas usar de una manera única. Así que cuando veas el ministerio de otro pastor exitoso, no debieras sentirte frustrado porque aquel está logrando grandes cosas para Dios y tal vez no tú. O cuando veas el ministerio de otro pastor, a lo mejor que tiene menos éxito que tu ministerio, tampoco te debiera de servir esto como motivo de vanagloria, como para sentirte orgulloso sobre este pastor porque tú estás haciendo algo mejor que él. La idea es que tú debes de ser tú y hacer aquellas cosas que Dios quiere que tú hagas sin compararte con otros, si eres más en lo que haces o eres menos en lo que haces, sino que Dios quiere que hagas lo que Él quiere que hagas y para eso te ha dado este ministerio que te ha dado. Las metas deben basarse en lo que creemos que Dios puede hacer, no en lo que nosotros pensamos que se puede hacer o que podemos hacer. Entonces necesitamos pensar y creer que Dios es poderoso, como hemos dicho, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es grande, Dios es alguien que no puede ser vencido por nadie y por lo tanto siempre va a hacer lo que quiere. Y cuando tú te propongas metas, debes de pensar en lo que Dios es y en lo que Él puede hacer, más en lo que tú puedes hacer como persona. Vive arriesgándote porque es ahí donde puedes ver que en verdad estás confiando en Dios. Entonces, Dios usa a la persona que está dispuesta a arriesgarse hasta fracasar. Así que arriésgate, corre el riesgo. En el mundo de los negocios dice que el que no arriesga, no gana. Y en este aspecto tú debes entonces pensar que Dios te respalda en el ministerio. Y las cosas que te ha puesto en el corazón para que sean hechas es porque Dios las quiere hacer. Así que arriésgate aún, ¿verdad?, cuando no tengas las condiciones favorables para esto. Hay un tercer factor de fe que Dios usa en las personas de fe. Dios usa a la persona que espera que su congregación crezca. Dios usa a la persona que espera que su congregación crezca. La diferencia entre los ganadores y los perdedores es la actitud. Tenemos todos las mismas posibilidades de poder realizar las cosas que queremos hacer, pero ¿por qué unos las logran y otros no?
Porque hay una diferencia, y esta diferencia está en la actitud con las que asumimos los retos que tenemos en la vida. En la Biblia siempre encontramos personas que manifestaron algún tipo de actitud ante circunstancias difíciles que se encontraron viviendo en un momento. Por ejemplo, cuando aquellos espías fueron enviados por Moisés para inspeccionar la tierra, algunos pensaron, y ciertamente fue la mayoría, que no se podía entrar a poseer la tierra, mientras que dos de ellos pensaron que sí se podía y que Dios había entregado esa tierra en sus manos y que necesitaban subir ya porque Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿qué hizo la diferencia entre unos y otros? La actitud. Unos pensaron que no se podía y tuvieron razón porque no pudieron y no entraron en la tierra prometida, mientras que otros tuvieron la actitud de sí se puede, confiaron en Dios, no en ellos sino en Dios, y creyeron que Dios era poderoso y de acuerdo a la promesa que les había hecho, la iba a cumplir. Le creyeron a Dios y la actitud fue entonces de que sí, una actitud de ganadores, que sí entraron a la tierra prometida, que sí estuvieron entonces en ese lugar. La diferencia entonces entre ganadores y perdedores es la actitud. Seguramente te has encontrado y te vas a seguir encontrando con momentos muy difíciles, con situaciones muy críticas en donde tal vez vas a pensar que no es posible seguir adelante, pero la diferencia entre ganar o perder va a estar en la actitud que tú tengas ante estas circunstancias difíciles de la vida. Recuerda que Dios obra siempre, pero obra conforme a la medida de fe que tenemos. Por eso dice el Señor, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a la fe que tengamos en Él, es la manera en la que Dios va a obrar. Entonces cree en un Dios grande, en un Dios poderoso, espera que tu congregación crezca y seguramente tu congregación va a crecer. Nunca permitas que una situación que parezca imposible te intimide, deja que te motive. Seguramente esa situación cuando David se encontró frente a Goliat no le intimidó ver el tamaño de este hombre, más bien lo motivó a considerar que era tan grande que era imposible que pudiera fallar con la onda. Y él confió en que Dios le iba a dar la victoria. Así que no permitió que esta situación lo intimidara, sino que lo motivara a poder ver la victoria de Dios. Así también contigo, ¿verdad? Las situaciones que parezcan imposibles no te deben intimidar. Deja que Dios te motive porque Dios está contigo, porque Dios lo va a hacer. Las palabras favoritas de Satanás es, no lo puedes hacer. Y él va a venir una y otra vez a tu vida para decirte esto, no lo puedes hacer. ¿Qué piensas hacer? ¿O quién te crees que eres? No lo puedes hacer. Pero Dios está contigo y Dios lo va a hacer. Un problema imposible de hoy es el milagro del mañana, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Debes saber que gente maravillosa está lista para ayudarte en el momento preciso, de la manera correcta, gente que todavía quizá no conozcas. Y prometo, puedes decir eso, prometo que nunca me daré por vencido porque no tenga quien me ayude, sino que confiaré en Dios, en que Él proveerá la ayuda que necesite para salir adelante. Así que Dios usa a la persona que espera que su congregación crezca. Y tú debes esperar que tu congregación crezca. Si tú haces esto, seguramente te estás enfilando en este factor que se necesita para poder ver manifestada la obra de Dios en tu ministerio. Hay un cuarto factor de fe, y este es que Dios usa a la persona que nunca se da por vencida. Dios usa a la persona que nunca se da por vencida. Dice la Escritura, el Señor Jesús dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y que voltea hacia atrás o mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que una vez que hemos decidido seguir al Señor y servirlo, debemos entonces confiar en Él y no ver hacia atrás o añorar las cosas que dejamos, sino creer que Dios es poderoso para sostener nuestras vidas en toda circunstancia. Por lo tanto, no debemos darnos por vencidos, no debemos ver hacia atrás y pensar que no es posible seguir adelante. Quiero decirte que las personas grandes o las personas que han logrado tener grandes logros en la vida, son personas ordinarias, pero que solamente han tenido una extraordinaria cantidad de determinación. Esto es interesante porque personas que fueron usadas por el Señor como Pablo, como Pedro, como Daniel, como diferentes profetas o apóstoles o hombres de Dios, eran hombres comunes y corrientes, no eran súper especiales o tenían ciertas cualidades distintas a las nuestras, eran personas como tú y como yo. Pero ¿qué hizo la diferencia?
en estas personas comunes, en estas personas ordinarias. La diferencia lo hizo que tuvieron una cantidad de determinación extraordinaria. Ellos creyeron que Dios estaba con ellos. Ellos creyeron en medio de las circunstancias que les tocó vivir, que Dios era poderoso para sostener sus vidas, que Dios se iba a manifestar en ellos y a través de ellos. Y por lo tanto la Escritura registra ese testimonio de la obra que Dios llevó a cabo en la vida de ellos. Y es un legado que nos inspira a nosotros para ver que si personas tan ordinarias como nosotros fueron usadas por Dios de esta manera, de la misma manera Dios nos va a usar si tenemos la misma cantidad extraordinaria de determinación para enfrentar aquellas cosas que están causando que tal vez nos demos por vencido. Pero si nosotros seguimos adelante hasta haber cumplido el sueño de Dios, hasta haber hecho realidad las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, seguramente Dios las va a hacer y seguramente Dios va a usar nuestras vidas para ello. Así que no nos demos por vencido, no nos demos por vencidos, sino sigamos adelante. No nos cansemos de hacer el bien, dijo el apóstol Pablo, que a su tiempo cosecharemos o segaremos el fruto si no desmayamos. Usted nunca es un fracaso hasta que se rinde. Usted nunca es una persona fracasada a menos que se dé por vencido, pero siempre es muy pronto para darse por vencido. Siga luchando con tenacidad, esfuércese, sea valiente y nunca desista hasta que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. Sí puede tener algún momento en el cual se caiga, ¿verdad? Sufra alguna caída, pero la Escritura dice que 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Así que no le tema a las caídas. Siga adelante y vea hecho realidad el sueño de Dios. ¿Cómo es que la humildad y las grandes metas van de la mano? Considere estas 5 cosas que se dicen aquí. Será criticado injustamente, ¿sí? Cuando usted está sirviendo al Señor, muchos quizá le van a criticar de manera injusta, pero usted siga adelante porque a través de estas críticas Dios lo va a mantener humilde y Dios va a hacer lo que se propone hacer. Segunda cosa, ¿tendrá problemas tan grandes que solo se resolverán por medio de la oración? Sobre sus rodillas. A veces no podrá, muchas de las veces no podrá avanzar sobre sus pies caminando, pero avanzará sobre sus rodillas. Dios lo va a mantener de rodillas clamando a Él y confiando en que Él va a obrar en medio de aquellas cosas que usted no puede hacer, pero que Dios sí las puede hacer. Así que habrán problemas grandes, tan grandes, que solo se van a resolver clamando a Dios y buscando su rostro. Cometerá errores tontos, se equivocará, hará cosas a lo mejor que después le den pena o vergüenza, pero deje que en medio de todo esto Dios le siga motivando, porque todas las personas somos personas que nos equivocamos, somos personas imperfectas, pero Dios conoce el deseo de nuestro corazón de servirle. Así que si en un momento cometemos errores o nos equivocamos, confiemos en que Dios está tratando todavía con nosotros y ayudándonos y manifestándose, pero Él tiene la victoria y la palabra final. Así que también la visión será tan grande que fracasará a menos que Dios haga un milagro. Y la verdad es que pues estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros los seres humanos, limitados, finitos, que nos cansamos, que nos desanimamos, ¿verdad? Que tropezamos, que fracasamos en algún momento. Pero en medio de todo esto, Dios tiene una visión grande para su ministerio. Y esta visión será tan grande que va a fracasar a menos que la intervención de Dios por medio de un milagro se haga manifiesta. Y Dios lo va a hacer de esta manera. Dios es el que se encarga siempre de llevar a cabo lo que quiere hacer en este mundo, aún contra los pronósticos, ¿verdad? De personas que esperan a lo mejor que no suceda, pero Dios lo hace porque Dios es poderoso para ello, ¿verdad? Otros se van a atribuir el mérito por su trabajo y van a decir, bueno, pues esto que fue hecho lo hice yo, pero en verdad Dios lo usó para llevar a cabo eso que usted está haciendo o va a hacer. Por último, hablemos un poquito del asunto de la confianza. Todo lo que Dios hace en nosotros, debemos de saber que Dios lo hace en nosotros y a través de nosotros, pero Él lo hace por su gracia. Él lo hace por su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ha decidido usarnos aun cuando sabe que le fallamos y que le vamos a fallar.
Él nos ha escogido no porque seamos mejores que otros, no porque seamos más capaces que otros. Él nos ha escogido simplemente por su gracia para que le sirvamos. Así que la Escritura nos revela eso. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos escogió para ser sus hijos, para ser su pueblo, para ser salvados. Por gracia. Quiere decir que a nosotros no nos costó, pero que Dios pagó el precio de nuestra salvación. Nos escogió después para que le sirvamos, para que seamos sus siervos, por gracia, no por ser mejores que otros, sino por su gracia. Así que sabiendo esto, debemos saber entonces que Dios nos ha escogido para servirle por su gracia. Dios lo escoge y lo usa porque Él ha decidido usarlo. Fe es que, ¿qué espera que Dios haga en su ministerio? La fe se manifiesta en poder preguntarse esto, ¿no? ¿Qué espera? Si Dios lo ha escogido por gracia, ahora, y Dios lo ha escogido para que le sirva por gracia, entonces ahora, ¿qué espera que Dios haga en su ministerio? Esa es la fe que usted tiene. Una cosa sobre la cual sí tenemos control es elegir qué tanto creeremos a Dios o qué tanto vamos a creer de Dios, ¿verdad? Esa es una elección que podemos nosotros tener. ¿Qué tanto le vamos a creer a Dios? Porque conforme a la fe que tengamos en Él, será la forma en la que Dios nos use y en la que Dios obre. Es un momento importante que Dios ha decidido para usarlo en el ministerio y lo ha puesto ahí donde se encuentra, por su gracia, como hemos dicho, pero también para que sea un instrumento de Dios en la ejecución de sus planes, los planes del Señor. Así que usted debe de confiar en el Señor y esperar que lo use como lo quiere hacer, tener toda su confianza en Él. Habrá dificultades, habrán problemas fuertes, sí, habrán situaciones imposibles, muchas tal vez, en medio de todo lo que usted hace para el Señor. Pero en medio de todo tenga esta confianza que Dios va a usar su vida para la gloria de su nombre y para edificar el reino que Él ha empezado a edificar en esta tierra y llevarlo, ¿verdad?, hasta la consumación que Él quiere también tener en un momento. Así que haga estas cosas, sirva al Señor con todo su corazón y sea la clase de líder que Dios usa para extender su reino y cumplir sus propósitos salvadores en esta tierra, y que Él reciba toda la gloria y toda la honra con todo lo que usted hace, porque Dios está manifestándose en el ministerio que le ha dado, porque Dios lo está sosteniendo y porque Dios hará lo que se propone hacer, porque Él está en medio de todo esto. Que Dios lo bendiga y lo lleve adelante. Espero que todo esto haya sido de bendición para su vida.